La lluvia caía con fuerza sobre el techo de lámina mientras Roberto intentaba tapar una gotera con un viejo balde roto. El agua seguía entrando, la humedad cubría las paredes, y el frío hacía que la pequeña casa pareciera todavía más triste. En una esquina del cuarto, sus dos hijos dormían abrazados bajo una cobija desgastada. Mateo, de 8 años, y Sofía, apenas de 5, ambos demasiado pequeños para entender por qué algunas noches no había suficiente comida. O por qué su madre lloraba en silencio creyendo que nadie la escuchaba. Roberto observó a los niños durante unos segundos y luego suspiró profundamente. Estaba agotado. Trabajaba desde antes del amanecer cargando sacos en un mercado local. 12 horas diarias, a veces más, y aún así el dinero nunca alcanzaba. Nunca. Las deudas crecían, la comida faltaba, y cada día parecía más difícil que el anterior. Pero había algo que le dolía todavía más que la pobreza. Ver cómo Elena, su esposa, comenzaba a apagarse lentamente. Porque la mujer alegre y soñadora de la que se enamoró años atrás ya no existía. Ahora solo quedaba cansancio, frustración, y una tristeza que parecía consumirla poco a poco. Aquella noche Elena estaba sentada frente a la pequeña mesa de la cocina mirando unas cuentas sin decir una sola palabra. La luz apenas funcionaba, y el silencio dentro de la casa era insoportable. «Nos cortarán la electricidad otra vez», murmuró finalmente. Roberto bajó la mirada. No sabía qué responder, porque ya había escuchado aquello demasiadas veces. Elena comenzó a llorar silenciosamente. «Los niños necesitan zapatos nuevos. Mateo ya no puede ir así a la escuela». Su voz estaba quebrada. Roberto sintió un dolor horrible en el pecho, porque quería darle todo a su familia. Pero simplemente no podía. «Haré horas extra», dijo intentando sonar fuerte, pero Elena soltó una risa amarga. «¿Más todavía? Ya ni siquiera ves a tus hijos despiertos». Aquellas palabras golpearon a Roberto profundamente, porque eran verdad. Salía antes de que amaneciera, y volvía cuando todos dormían. Se estaba destruyendo lentamente intentando salvar una familia que aún así seguía hundiéndose. Elena cerró los ojos desesperada. «Estoy cansada de vivir así». Aquella frase quedó flotando en el aire, y aunque Roberto intentó ignorarla, algo dentro de él sintió miedo, porque en los últimos meses Elena había cambiado demasiado. Ya casi no sonreía, casi no abrazaba a los niños. Pasaba horas mirando por la ventana como si soñara escapar de aquella vida miserable. Y lo peor, era que Roberto comenzaba a entenderla, porque la pobreza no solo vacía los bolsillos, también rompe lentamente el alma. Al día siguiente Roberto salió a trabajar antes del amanecer, como siempre, pero aquella mañana Elena despertó diferente. Se levantó lentamente y observó la casa en silencio. Las paredes rotas, la cocina vacía, la ropa vieja de los niños. Y sintió que ya no podía soportarlo más. Sofía apareció abrazando un muñeco roto. «Mamá, ¿hoy vamos a comer pollo?» Elena sintió ganas de llorar, porque hacía meses que no podían comprar carne. Acarició el cabello de su hija intentando sonreír. «Pronto, mi amor», pero ni ella misma creía sus palabras. Horas después salió al mercado para comprar algo de comida barata, y mientras caminaba por las calles llenas de gente, observó familias felices entrando a restaurantes, mujeres bien vestidas, niños riendo, autos lujosos, y algo oscuro comenzó a crecer dentro de ella. Envidia, desesperación, rabia, porque sentía que la vida había sido injusta con ella. ¿Por qué ellos sí pueden vivir bien, y yo no?, pensaba constantemente. Cuando regresó a casa encontró a Mateo intentando arreglar sus zapatos con cinta adhesiva. El niño levantó la mirada y sonrió. «Mira mamá, todavía sirven». Aquello terminó rompiéndola por dentro, porque ningún niño debería vivir así. Elena entró rápidamente al baño y comenzó a llorar desesperadamente. Sentía que se ahogaba, que su vida estaba atrapada en un túnel sin salida. Y por primera vez, pensó algo terrible: «Quiero irme». Aquella idea la asustó al principio, pero con los días comenzó a crecer más y más dentro de ella. Porque estaba cansada, cansada de luchar, cansada de sufrir, cansada de ver a sus hijos pasar hambre. Hasta que una tarde ocurrió algo que cambió todo. Elena fue a limpiar una casa enorme en una zona rica de la ciudad. Una mujer adinerada necesitaba ayuda temporal, y Elena aceptó inmediatamente por unas pocas monedas extra. Pero cuando entró en aquella mansión, sintió que estaba viendo otro mundo. Pisos brillantes, habitaciones enormes, comida por todas partes, ropa costosa, y una vida completamente distinta a la suya. Mientras limpiaba, escuchó a la dueña de la casa hablando por teléfono sobre viajes, fiestas y compras. Y algo dentro de Elena terminó de quebrarse, porque entendió que había personas gastando en una cena lo que su familia necesitaba para sobrevivir un mes entero. Aquella noche volvió a casa más silenciosa que nunca. Roberto notó inmediatamente que algo estaba mal,
¿Qué pasó? Elena apenas respondió. Nada, pero sí había pasado algo. Porque desde aquel día comenzó a odiar profundamente su propia vida. Semanas después conoció a Mauricio, un hombre elegante que frecuentaba la mansión donde ella limpiaba. Él comenzó a hablarle amablemente, a preguntarle sobre su vida. Y Elena, desesperada emocionalmente, comenzó a sentirse escuchada por primera vez en años. Mauricio le regalaba comida, le daba dinero, incluso llegó a comprarle ropa nueva. Y lentamente Elena comenzó a imaginar una vida diferente. Una vida sin pobreza, sin hambre, sin sufrimiento, aunque eso significara abandonar todo lo demás. Una noche, mientras cenaban únicamente pan duro y café, Mateo preguntó algo que destruyó el corazón de Elena. «Mamá, ¿nosotros somos pobres?» El silencio llenó la mesa. Roberto bajó la mirada, y Sofía abrazó a su madre confundida. Elena sintió lágrimas en los ojos, porque ya no sabía qué responder. Y aquella misma noche, mientras todos dormían, tomó una decisión que cambiaría la vida de esa familia para siempre. Aquella noche Elena no pudo dormir. Permaneció sentada junto a la ventana observando la lluvia caer lentamente sobre las calles oscuras del barrio. Detrás de ella, Roberto dormía agotado después de otra jornada interminable de trabajo. Y sus hijos descansaban abrazados, compartiendo la misma cobija vieja para soportar el frío. Elena comenzó a llorar en silencio, porque los amaba, de verdad los amaba, pero sentía que aquella vida la estaba destruyendo lentamente. Ya no recordaba la última vez que fue feliz, la última vez que sonrió sin preocupación, la última vez que despertó sin miedo al futuro. Y por más que intentaba luchar contra aquellos pensamientos, la idea de escapar seguía creciendo dentro de ella. A la mañana siguiente, Mauricio volvió a aparecer en la mansión. Como siempre elegante, perfume caro, reloj brillante, zapatos impecables. Todo en él representaba exactamente la vida que Elena jamás había podido tener. «Te ves cansada», le dijo mientras ella limpiaba unas escaleras enormes de mármol. Elena intentó sonreír. Solo fue una mala noche. Mauricio la observó con atención. Y después dijo algo que terminó entrando profundamente en su mente. «No deberías vivir sufriendo así». Aquellas palabras parecían simples, pero para alguien desesperado, pueden convertirse en una puerta peligrosa. Ese día él la invitó a almorzar. Elena dudó al principio, pero terminó aceptando. Hacía muchísimo tiempo que nadie la hacía sentirse importante. Se sentaron en un restaurante elegante donde ella ni siquiera sabía cómo usar algunos cubiertos. Y mientras Mauricio hablaba sobre viajes, negocios y hoteles, Elena sentía que estaba mirando una vida imposible. Una vida completamente diferente a la suya. «Una mujer como tú merece algo mejor», le dijo Mauricio mientras sostenía su mano. Y aunque Elena sabía que aquello estaba mal, no retiró la mano, porque llevaba demasiado tiempo sintiéndose invisible. Aquella tarde llegó tarde a casa, y Roberto ya estaba preocupado. «¿Dónde estabas?», preguntó apenas la vio entrar. Elena respondió rápidamente: «Trabajando», pero Roberto notó algo diferente. Ropa nueva, perfume, y una expresión extraña en su rostro. Sin embargo, no dijo nada, porque estaba demasiado cansado incluso para discutir. Mientras cenaban un poco de arroz casi frío, Sofía abrazó a Elena. «Mamá, hoy te ves bonita». Aquellas palabras le atravesaron el corazón, porque sus hijos seguían viéndola como la persona más importante del mundo, mientras ella comenzaba a alejarse emocionalmente de ellos. Los días siguientes fueron todavía peores. Mauricio seguía buscándola constantemente. Le hablaba de departamentos lujosos, de viajes, de una vida sin sufrimiento, y Elena empezó a sentirse atrapada entre dos mundos. Por un lado, su familia, el amor de sus hijos, los años junto a Roberto, y por el otro, la posibilidad de escapar de la pobreza para siempre. Una noche Mauricio finalmente dijo lo que llevaba tiempo insinuando: «¿Puedes venir conmigo?». Elena sintió que el corazón se detenía. «¿Qué? Puedo darte una vida mejor. No tienes que seguir viviendo así». El silencio fue inmediato, porque en el fondo, ella ya sabía exactamente lo que aquello significaba. «Tengo hijos», murmuró con lágrimas en los ojos. Mauricio suspiró. «Elena, no puedes salvar a todo el mundo». Aquellas palabras fueron crueles, pero también peligrosamente tentadoras para alguien completamente agotado emocionalmente. Esa noche Elena llegó a casa y encontró a Roberto intentando arreglar la vieja estufa rota. Tenía las manos llenas de heridas, y aún así seguía esforzándose. Mateo hacía tarea bajo una luz que parpadeaba constantemente, y Sofía dormía abrazando a su madre apenas ella se sentó. Entonces Elena sintió culpa, muchísima culpa, porque en medio de toda aquella pobreza, todavía existía amor, un amor imperfecto, cansado, pero real, y aún así ella seguía pensando en marcharse. Semanas después ocurrió algo devastador.
Roberto sufrió un accidente en el mercado. Una caja enorme cayó sobre su espalda. Y aunque sobrevivió, el médico le prohibió cargar peso durante varios meses. Eso significaba una sola cosa: ya no habría dinero. Cuando Roberto regresó a casa caminando con dificultad, Elena sintió que el mundo se derrumbaba. Porque apenas sobrevivían antes del accidente. Ahora simplemente era imposible. Pasaron días enteros comiendo solo pan y agua. La electricidad fue cortada nuevamente. Y una noche Sofía comenzó a llorar de hambre. Mamá, me duele la pancita. Aquello terminó destruyendo completamente a Elena. Porque ningún dolor es más cruel para una madre que escuchar a sus hijos llorar de hambre y no poder hacer nada. Roberto intentaba mantenerse fuerte. Voy a encontrar otro trabajo. Pero apenas podía caminar correctamente. Y ambos lo sabían. Esa madrugada Elena salió silenciosamente de la casa y llamó a Mauricio. Cuando él llegó en su automóvil lujoso, ella comenzó a llorar desesperadamente. Ya no puedo más. Mauricio la abrazó. Ven conmigo. Y durante unos segundos, Elena estuvo a punto de subir al auto. Pero entonces recordó a sus hijos dormidos. Recordó las pequeñas manos de Sofía abrazándola, la sonrisa de Mateo, los años junto a Roberto. Y salió corriendo de vuelta a la casa llorando desconsoladamente. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Y cada día que pasaba la desesperación era más fuerte. Hasta que llegó la noche que cambiaría todo. Había una tormenta terrible. La lluvia entraba por el techo roto. Y Roberto tosía sin parar debido al dolor de espalda y el frío. Los niños dormían juntos intentando calentarse. Elena los observó durante largos minutos. Y algo dentro de ella finalmente se quebró. Porque sintió que jamás podrían salir de aquella miseria. Que sus hijos crecerían sufriendo exactamente igual. Y por primera vez, convenció a su mente de algo horrible. Tal vez estarán mejor sin mí. Las lágrimas caían por su rostro mientras preparaba lentamente una pequeña maleta. Metió algo de ropa, unas fotografías, y el poco dinero que tenía escondido. Después caminó hasta donde dormían sus hijos. Mateo se movió ligeramente mientras dormía. Y Sofía sonrió abrazando su muñeca rota. Elena comenzó a temblar, porque una parte de ella quería quedarse. Pero la desesperación ya había consumido completamente su corazón. Entonces besó lentamente la frente de ambos. Y susurró entre lágrimas: perdóneme. Después observó a Roberto por última vez. Y salió de la casa bajo la lluvia, sin imaginar el dolor que acababa de dejar atrás. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando Elena subió al automóvil de Mauricio. Tenía las manos temblando, el corazón acelerado, y una sensación horrible en el pecho que no podía explicar. Mauricio arrancó el vehículo lentamente mientras ella observaba por la ventana la pequeña casa desaparecer bajo la tormenta. Aquella casa pobre, rota, fría, pero donde estaban sus hijos. Y mientras se alejaba, sintió que algo dentro de ella también se rompía para siempre. Esa misma madrugada, Sofía despertó asustada por los truenos. Mamá, buscó a Elena entre la oscuridad. Pero no estaba. La niña caminó descalza por la casa. ¿Mamá? Nada. Entonces despertó a Roberto llorando. Papá. Mamá no está. Roberto abrió los ojos confundido. Pensó que quizá había salido al baño. Pero después vio el armario vacío, la pequeña maleta desaparecida, y una nota sobre la mesa. Las manos comenzaron a temblarle inmediatamente. Tomó el papel lentamente, y al leerlo, sintió que el mundo se le venía encima. Perdóneme, ya no puedo seguir viviendo así. Tal vez algún día entiendan. Espero que algún día puedan perdonarme. Roberto sintió que el pecho se le rompía. No. Las lágrimas comenzaron a caerle mientras Sofía seguía preguntando dónde estaba su madre. Mateo despertó poco después, y cuando entendió la verdad, su rostro cambió completamente, porque aunque solo era un niño, comprendió algo terrible: su mamá los había abandonado. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía lloraba todas las noches llamando a Elena. Mateo dejó de sonreír, y Roberto, aún herido, tuvo que levantarse como pudiera para intentar mantener viva a su familia. Pero el dolor emocional era demasiado grande. Había momentos donde simplemente se quedaba sentado mirando la puerta, esperando verla regresar, porque una parte de él seguía creyendo que todo era un error. Que Elena volvería arrepentida, pero nunca volvió. Mientras tanto, Elena comenzó una nueva vida junto a Mauricio. Un departamento elegante, ropa nueva, restaurantes, comodidades que jamás había tenido. Y al principio intentó convencerse de que tomó la decisión correcta. Intentó pensar que ahora al menos podría vivir sin sufrimiento, sin hambre, sin pobreza, pero la culpa comenzó a perseguirla desde el primer día. Porque el lujo no podía borrar el sonido de Sofía llamándola por las noches. Ni la mirada triste de Mateo, ni el rostro destruido de Roberto. Las semanas pasaron, y aunque Mauricio hacía todo por consentirla, Elena ya no podía sentirse feliz.
Comenzó a despertarse llorando, a tener pesadillas, a sentirse vacía, porque había conseguido escapar de la pobreza, pero al precio de perderse a sí misma. Una tarde estaba comprando ropa en una tienda elegante cuando vio algo que la paralizó. Una niña abrazando a su madre, sonriendo feliz. Aquella escena le recordó inmediatamente a Sofía, y Elena comenzó a llorar en medio de la tienda, porque por primera vez entendió completamente lo que había hecho. No abandonó solo una casa pobre, abandonó a sus hijos, y esa culpa empezó a destruirla lentamente. Mientras tanto, Roberto luchaba desesperadamente por sobrevivir. Volvió a trabajar aún con el dolor terrible en la espalda. Cargaba cajas aunque casi no podía caminar correctamente, porque ahora tenía que ser padre y madre al mismo tiempo. Y aunque estaba roto emocionalmente, nunca permitió que sus hijos lo vieran rendirse. Cada noche les preparaba comida como podía. Los ayudaba con tareas, los abrazaba cuando lloraban por Elena. Pero cuando ellos dormían, Roberto se derrumbaba en silencio, porque el amor de su vida lo había abandonado en el peor momento posible. Y aquello era una herida demasiado profunda. Pasaron varios meses, y un día Sofía hizo una pregunta que terminó destruyendo a Roberto. «Papá, ¿mamá ya no nos quiere?» Él sintió que las lágrimas querían salir inmediatamente, pero sonrió como pudo. «Claro que sí, mi amor», aunque ni siquiera él estaba seguro de creerlo. Mateo, en cambio, comenzó a llenarse de resentimiento. Dejó de mencionar a Elena, y cuando alguien preguntaba por su madre, simplemente guardaba silencio, porque el abandono de una madre deja heridas que duran toda la vida. Mientras tanto, la relación entre Elena y Mauricio comenzó a romperse, porque él empezó a notar que ella jamás estaba realmente feliz. Siempre triste, siempre distante, siempre mirando fotografías antiguas escondida. Una noche Mauricio finalmente explotó. «Nunca vas a dejar de pensar en ellos». Elena comenzó a llorar. «Son mis hijos». Mauricio golpeó la mesa frustrado. «Entonces vuelve». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. Y Elena entendió algo terrible. Había destruido a su familia, y aún así seguía sintiéndose miserable, porque la felicidad que Mauricio le prometió nunca existió realmente. Solo era una ilusión momentánea para escapar del dolor. Pero el dolor seguía dentro de ella, más fuerte que nunca. Días después tomó una decisión: regresar, aunque fuera demasiado tarde. Cuando llegó nuevamente al barrio pobre, sintió que las piernas le temblaban. Todo seguía igual, las calles rotas, la lluvia cayendo sobre los techos de lámina, y aquella pequeña casa humilde donde abandonó a sus hijos. Elena comenzó a llorar antes incluso de tocar la puerta, porque tenía miedo de descubrir que ya no la necesitaban, miedo de que jamás pudieran perdonarla. Finalmente golpeó suavemente, y segundos después Roberto abrió la puerta. El silencio fue inmediato. Ambos se quedaron inmóviles. Roberto estaba mucho más delgado, más cansado, más envejecido, y Elena sintió que el corazón se le rompía al verlo así. «Roberto», la voz apenas le salía, pero él no respondió, solo la miraba con un dolor imposible de describir. Entonces Sofía apareció corriendo detrás de él, y cuando vio a Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», aquella palabra destruyó completamente a Elena. Se arrodilló llorando desesperadamente. Perdóname por favor». Sofía corrió a abrazarla inmediatamente, porque los niños pequeños aman incluso cuando los rompen. Pero Mateo apareció detrás, y su reacción fue completamente diferente. Se quedó inmóvil mirándola, con rabia, con tristeza, con el corazón completamente herido. «¿Por qué volviste?». Aquella pregunta atravesó a Elena como un cuchillo. «Yo». Mateo comenzó a llorar. «Nos dejaste». Papá lloraba todas las noches. Sofía se enfermó llamándote. Cada palabra destruía a Elena más y más, porque entendió el daño real que había causado. No solo abandonó una casa pobre, abandonó corazones que la necesitaban. Y algunas heridas jamás desaparecen por completo. Roberto finalmente habló después de mucho silencio. «Los niños necesitan a su madre». Elena lo miró sorprendida, porque después de todo el dolor, aún estaba pensando primero en sus hijos. Y eso terminó de hacerla sentir todavía peor. Las semanas siguientes fueron difíciles. Muy difíciles. Elena regresó a casa, pero nada era igual. Mateo apenas le hablaba. Roberto mantenía distancia, y la culpa la consumía día y noche. Tuvo que aprender algo doloroso. Pedir perdón no borra el sufrimiento que causaste. La confianza rota tarda muchísimo en reconstruirse, y algunas cicatrices permanecen para siempre. Pero Elena decidió luchar. Consiguió trabajo, ayudó económicamente, pasó tiempo con sus hijos, y poco a poco comenzó a reconstruir la relación con ellos. No porque mereciera una segunda oportunidad, sino porque los niños aún necesitaban amor. Pasaron los años, y aunque la pobreza seguía siendo difícil, aquella familia aprendió algo mucho más importante:
La riqueza no garantiza felicidad. Y escapar de los problemas destruyendo a quienes amas solo crea heridas más profundas. Elena entendió demasiado tarde que el verdadero valor de una familia no está en cuánto dinero tiene, sino en permanecer unidos incluso en los momentos más oscuros. Porque la pobreza puede doler muchísimo, pero perder a las personas que amas duele todavía más. Y una noche, mientras veía a sus hijos dormir nuevamente bajo el mismo techo, Elena lloró en silencio comprendiendo la gran lección de su vida. El dinero puede comprar comodidad, pero jamás podrá comprar el abrazo de un hijo, ni recuperar el tiempo perdido. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.